Hola, Sergio, ¿cómo está todo? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Estoy muy bien, muchas gracias y muchas gracias por aceptar esta invitación, Sergio. Entonces, el objetivo de esta entrevista es conocerte más y conocer más el contenido que tú creas en YouTube. He visto que tienes un contenido muy interesante relacionado con los idiomas. Y pues quiero preguntarte qué significa el nombre de tu canal, porque creo que es en alemán, ¿verdad? Ajá, es alemán. Wissbegierde es una palabra, pues algo intraducible, por eso me gusta. Es como avidez por conocer, por aprender, por descubrir cosas nuevas, ya que el canal se trata como de, pues contenido educativo, aprender idiomas. Me pareció un buen título para el canal. Vale, perfecto. ¿Y tú lo creaste pensando en eso? O sea, desde su inicio, ¿tú dijiste, este va a ser un canal de idiomas o tenías otra idea? No realmente, el primer video fue de idiomas porque pues soy lingüista, las lenguas son de lo que más sé, entonces me pareció un buen tema para iniciar, pero en realidad no quería que fuera totalmente de idiomas. Después pensé que tal vez sería bueno crear un canal únicamente de idiomas. Por el momento, aún no estoy seguro si quiero que sea totalmente de idiomas o si quiero meter otro contenido también de ese estilo, pero que no sea de idiomas, sino de geografía o política o vlogs. Pero sí, por el momento es casi puramente idiomas. Pero eso es algo que pasa con muchos canales, ¿cierto? Que empiezan con una temática y después sus contenidos van cambiando y evolucionan. Creo que es un proceso natural, ¿no lo crees? Sí, de hecho pasa muy seguido, es algo bueno. Tienes un canal que se enfoca mucho como en la parte del conocimiento de los idiomas y pues quiero preguntarte exactamente eso, ¿cómo aprender un idioma de manera autodidacta? ¿Tú crees que existe un método así, digamos, superior, el mejor método? Pues tal vez no, porque cada persona aprende de manera diferente. Hay escuelas que te obligan a hablar todo el tiempo en la lengua meta para que los alumnos vayan como que adquiriendo el idioma, pero a muchas personas les estresa eso, prefieren que les expliques en español, tal vez después ya les hablas en la lengua meta, pero que les expliques un poquito en español. Dependería de la persona. ¿Tú escogerías un método de acuerdo a la personalidad, de acuerdo a sus intereses de la Ajá. persona? Sergio, ¿tú qué piensas de esas personas que no les gusta aprender solos o que sienten miedo? Porque, por ejemplo, yo lo he visto en mis estudiantes, que ellos, por ejemplo, muchos son renuentes o son reluctantes a aprender solos, entonces necesitan a alguien con quien aprender. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Eso es algo general? ¿Eso depende de cada persona? ¿Cuál es tu opinión? Depende también de qué tanto te guste el tema, pero también depende de si sabes autoenseñarte. Ujú. Porque, por ejemplo, yo a los 16 años traté de aprender alemán por mi propia cuenta, Uf, pero no entendía realmente. Aunque me gustaba mucho el idioma, no podía autoenseñarme en esa época. Actualmente ya puedo enseñarme realmente cualquier idioma porque pues sé mucho de lingüística, pero en ese entonces no y no sabía cómo iniciar. Yo creo que para que la gente sea autodidacta, primero tienen que aprender cómo autoenseñarse. claro, claro. Y es un proceso quizás de introspección, es un proceso de tener paciencia, es un proceso Ajá. de revisar qué es lo que uno está haciendo bien, qué es lo que uno está haciendo mal. Sí, constancia y ver qué cosas le funcionan a uno porque no nos va a funcionar lo mismo a todos, tal vez. No soy un políglota, Ajá. ¿sabes? Pues, digamos, hablo inglés, puedo hablar portugués, algo de portugués, pero no me considero un políglota como tal. Ajá. Sin embargo, sí me he dado cuenta que entre más consciente sea uno de su propio progreso, uno puede avanzar más rápido, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, eso me parece súper, súper interesante. ¿Tú qué opinas de los materiales educativos? Por ejemplo, ¿tú crees que son materiales que siempre son buenos? En tu caso, Sergio, que tú estabas, cuando tenías 17 años, tú dijiste, quiero aprender alemán. ¿Tú buscaste un libro de texto para aprenderlo? No, busqué una aplicación, se llamaba Life Mocha, algo así. Ah, Era buen contenido, solo que la gramática no la explicaba pues tan bien, creo, y por eso no entendía los casos gramaticales, por ejemplo. vale, entiendo. Y en tu caso funcionó. No, en ese entonces no pude aprender alemán. Ah, Tuve que ok. pagar años después a un maestro para que me explicara todo eso. Ah, ok. Vale, Sergio. Perfecto. No, con el alemán no funcionó, pero con el italiano, francés, que son similares, en eso sí. Muy bien. ¿Y cuál es tu percepción de los libros de texto en cuanto a, por ejemplo, libros de gramática? ¿Tú crees que
funcionan? ¿Depende de la situación? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, es que a mí me gusta la gramática. Ajá, ok. Yo sé que la mayoría odia la gramática, pero a mí me gusta. Ujú. A mí me gusta estudiar gramática porque entiendo mejor cómo funciona una lengua. De hecho, me gusta estudiar idiomas porque puedo darme cuenta de cómo piensa una sociedad con el idioma y con la gramática y las palabras intraducibles son con lo que más me doy cuenta de cómo funciona una sociedad, con su perspectiva. Entiendo, entiendo, Ujú, Sergio. Y te puedo decir, por ejemplo, yo soy tutor de español, entonces yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, cuando les enseño a mis estudiantes el subjuntivo, ¿verdad? ujú. Y entonces yo les digo a ellos, ¿has escuchado a un político cuando habla con subjuntivo? ¿Y cuál es el contexto, no? Porque el subjuntivo es algo que se usa cuando tú quieres ser como un poco ambiguo también, cuando no quieres como ser muy directo. Entonces, que tú menciones cómo funciona un país o una sociedad, eso es algo que me parece muy interesante también. Entonces, tú practicas la gramática por gusto propio, pero también porque tú quieres entender cómo funciona un país y cómo funciona su sociedad. Ajá, justamente. Sergio, he escuchado que la mejor manera para aprender un idioma es, por ejemplo, mediante la inmersión total. Entonces, que Sí. una persona, por ejemplo, va a México. ¿Tú vives en Yucatán, Sergio? ¿En dónde vives? Vivía, ahora estoy en Toluca, En Toluca, cerca de la perfecto. capital. Ajá. Muy bien. Entonces, por ejemplo, que un angloparlante, un norteamericano, alguien de Estados Unidos viaje a Toluca y entonces va a estar rodeado de hispanohablantes. Digamos, eso es lo que se dice, ¿no? Que es la mejor manera de aprender un idioma. Pero ¿tú crees que es la mejor o existirían otras formas de aprender también? La mejor, pues no, porque no todos tenemos dinero para andar viajando a otro país y vivir tanto tiempo allá para adquirir el idioma. Ujú. Si no, no habría escuelas. Pero Claro. claro, es la mejor manera como en una manera idealista, una Ujú, manera utópica tal vez. La mejor manera tal vez sería estudiar un poquito de gramática con mucha inmersión ujú. para como adquirirlo más rápidamente. Muy bien, perfecto. O sea, siempre usar la gramática para empezar a construir tu idioma, ¿no? Eso es algo que tú le recomendarías a alguien que Sí, está bueno, igual empezando. depende del idioma, porque con idiomas como el portugués, el francés, italiano, realmente no hace falta tanta gramáticas, un poquitito nada más, pero todavía con idiomas como el ruso Ujú. o el japonés, coreano, alemán, tal vez sí un poquitito. Entiendo. ¿Tú lo dices por la cercanía de los idiomas o por qué lo dices? Sí, porque son muy similares. Realmente no hay como que aprender a cómo conjugar, cómo funcionan los tiempos verbales, porque funcionan prácticamente igual en portugués o italiano que en español. Algunas veces hago experimentos con las lenguas romances. Por ejemplo, busco un periódico de Italia o un periódico de Francia e intento entenderlos sin saber nada, o sea, Ajá, sin haber estudiado formalmente ese idioma. Y me sorprende el porcentaje que puedo entender, ¿sabes? Entonces ajá. yo digo, wow, yo puedo entender ese titular, yo puedo entender cuál es el contexto. Entonces son idiomas muy similares, es verdad. Sí, de hecho se pueden aprender en muy poco tiempo, en menos de 3 meses. Incluso hay idiomas que puedes entender realmente en un día, como el gallego, el asturleonés, el Ujú. ladino. Bueno, Sergio, te quería preguntar también sobre lenguas indígenas. Te quería hacer algunas preguntas porque en un video específicamente tú estás caminando en la calle, que me parece un ejercicio fascinante. Tú estás caminando en la calle y estás buscando personas para hablar maya, ¿sabes? Ajá. Entonces, pues primero te quiero preguntar, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues primero me dio mucha pena Ajá. y tenía miedo de que no fuera a entender realmente a las personas, que de hecho sí, pues hubo partes que no entendí, me puse muy nervioso y porque no entendía nada. En algunas partes, en otras sí entendí un poco, pero me gustó porque la gente se pone feliz de que hables una lengua indígena. A Ujú. algunos les da pena, pero en realidad se ponen felices o les sorprende mucho. Imagino que es difícil que de pronto una persona esté allá afuera buscando personas para hablar en maya. Debe ser algo intimidante, ¿no? Pero como te dije, es un ejercicio fascinante porque supongo que cuando tú les hablas en su idioma, de pronto sus ojos se ponen brillantes y se ponen como una posición más agradable. Ajá, sí, es Entonces, bonito. eso me parece muy, muy chévere, como decimos en Colombia, como muy, Ajá. muy cool. Y te quería preguntar, ¿es común que haya turistas, por ejemplo, en Yucatán o en Quintana Roo, que quieren aprender maya?
o no lo es? No sé. Mi maestra de Maya me contó que tuvo, o no sé si fue alumno de ella, pero creo que un chico de Polonia o de Canadá, no me acuerdo de dónde, que creo que aprendió un poquito de Maya, pero realmente no sé si haya muchos extranjeros que quieran aprender una lengua indígena. La otra pregunta va a que cuando una persona piensa por ejemplo, en maya, en el quechua, como en estas lenguas indígenas de Latinoamérica, quizás no piensan como en una lengua como muy importante, ¿no? Que sería muy útil para sus trabajos, para sus vidas, o por otras razones. Pero quiero saber, ¿tú qué piensas? ¿Sí valdría la pena aprender un idioma de estos? Y si es así, ¿por qué? Tal vez serviría como para reforzar una identidad cultural. Siento que tal vez a Latinoamérica le vendría bien aprender un poco más sobre sus raíces, porque podría, no sé, ayudar a la identidad cultural, Ujú. por cuestiones de racismo, tal vez. Entiendo, entiendo, Sergio. Por ejemplo, cuando yo era niño, en la escuela colombiana en la que yo estuve, no recuerdo recibir una educación sobre el quechua, ¿sabes? Como que te diga, bueno, en Colombia se hablan estas lenguas indígenas, que por cierto son más de 60 lenguas indígenas, y el quechua es como la lengua más viva en el presente, ¿no? Entonces, yo nunca recibí ese tipo de información, o sea, yo no sabía qué era el quechua, ¿sabes? Ajá. Y es muy triste porque creo que eso es lo que se replica en las escuelas en Colombia. ¿Tú crees que pasa algo similar en México? Sí, mucha gente no sabe la diferencia entre dialecto e idioma, llaman a las lenguas indígenas dialecto, tal vez como una forma de menospreciación inconsciente. Y pues mucha gente no se interesa realmente en las cosas nativas de México, prefieren aprender cosas de Inglaterra, de Francia, de Alemania. Y por eso es que digo que aprender una lengua indígena podría hacer que la gente se sintiera más orgullosa de ser mexicanos o colombianos, y eso podría ser bueno para el país. Entiendo. En términos de lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? De la identidad, de cómo podemos identificarnos con nuestras culturas, de cómo podemos aprender más de ellas. ¿Cuántas lenguas existen en México? ¿Cuántas lenguas indígenas crees que existen en el presente? Sé que son más de 200. 200 lenguas indígenas. Y México es de los países con Wow. más idiomas. Dios mío, Ajá. muchísimos, Sí. muchísimas. Mira, qué interesante. Yo, sinceramente, para ser franco contigo, yo solo sabía del maya. Y no sé si azteca es otra lengua. o- El náhuatl. Gracias, gracias, Ajá. muchas gracias. Pero yo no tengo más conocimiento de otros. Entonces, Ajá. eso puede hablar de la ignorancia de nuestras culturas, ¿no? Sí. De Y hecho, en mi ciudad, en la que vivo ahorita, se hablan 5 idiomas. Bueno, el español, el náhuatl, el otomí, mazahua, matlacinca y tlahuica. Bueno, 6 idiomas. wow, Aquí y en esta ciudad. qué interesante. Y por ejemplo, si tú estás caminando en la plaza, ¿puedes ver los letreros en esos No, idiomas? no, para nada. Oh, Español nada más. solo O tal vez español. inglés para turistas. Vale, entiendo. Bueno, eso es algo triste, ¿no? Sí. Bueno, en algunos sitios arqueológicos hay cosas en náhuatl, pero es muy raro. Sí, es Vale. algo triste. Ujú. Entiendo, entiendo, Sergio. Ojalá ocurra eso en el futuro, que pronto estas lenguas indígenas estén más presentes en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Creo que eso podría cambiar esa realidad. De pronto hay lenguas y seguramente hay lenguas que están a punto de morir, entonces es bueno que de pronto se piense en hacer algo así, ¿no? Sería buena idea. Volviendo a hablar del tema de los idiomas, de las lenguas, quiero preguntarte sobre qué tan difícil es convertirse en políglota, ¿cierto? Ujú. Porque pues he visto tu canal, tú hablas sobre muchos idiomas, ¿sabes? De hecho, tienes como ¿cómo se dice? Como una especie como de lista de reproducción en donde tú dices como los idiomas que puedes aprender más rápidamente, ¿sabes? Entonces yo te quiero preguntar eso, ¿cuál es el proceso para convertirse en políglota? Pues no creo que sea difícil siempre y cuando te guste mucho, tengas paciencia, seas consciente. También depende de qué idiomas aprendas. Puedes hacer políglota rápidamente si aprendes idiomas como pues, el portugués, francés, ¿Mm? italiano. Si te enfocas en aprender chino, japonés, coreano, árabe, te va a tomar más tiempo, pero si Claro.
tomas idiomas similares, pues podría ser políglota rápidamente. Entiendo. ¿Y cuántos idiomas hablas en el presente, Sergio? Es una pregunta difícil porque pues soy lingüista, entonces estudio muchos idiomas, pero realmente no es que los hable todos. Ujú, Por ejemplo, entiendo muy bien la gramática del japonés, pero no hablo japonés. También entiendo muy bien la gramática del chino, lo puedo hablar poquitito, pero no para realmente conversar. Puedo conversar sin problemas en español, francés, inglés. ujú, El alemán, italiano, portugués, pues los hablo bastante bien, pero ujú, tal vez todavía tenga fallos. Bueno, igual en español o en inglés o en francés. Sé un poco de ruso, soy un poco de hindi, de wow, indonesio, de esperanto. ujú, También salgo de poquitito de gallego ujú. y pues el maya, poquitito también, nada más, pero muy poco. Vale, entiendo, pero es interesante que digas un poquitito porque en tu video parece que lo hablaras de una manera muy fluida. ¿Sabes? Sí, es que es nada más como lo básico para conversar. Digo, ya Ujú. si quisiera hablar sobre temas más complejos, pues realmente no podría. Cuando yo pienso en un lingüista, pienso que es una persona, claro, estudia como las raíces de los idiomas, de cómo funcionan, pero esa es una buena manera de pensar si una persona quiere convertirse en políglota o ¿qué piensas? No, no realmente, son cosas diferentes. Un lingüista puede no ser políglota y un políglota no puede ser lingüista. Digo, no, no necesariamente tiene que ser lingüista. En mi caso, Claro, pues soy las dos, pero no hace falta ser lingüista para ser políglota. vale. Y pues quiero saber cómo es tu proceso mental, o sea, cuando tú observas un idioma, tú empiezas como a entender sus raíces, como desde sus raíces principales y ahí empiezas como a entender toda la lengua o cómo funciona tu proceso. No sé. En realidad creo que veo un poco como matemáticas a los idiomas. Ujú. Por eso me gusta la gramática, porque son como matemáticas, pero de significados en lugar de números. Bueno, también son significados, pero no sé, es raro. No, no sabría cómo explicarlo, la verdad. Vale, entiendo, Sergio. Claro, esta es una pregunta, puede ser algo difícil, ¿no? Porque de pronto es una pregunta un poco abstracta, Ajá. pero es algo que me llama la atención, Sergio, porque creo que cada persona aprende de una manera diferente. Hay, por ejemplo, conceptos que hablan de personas que aprenden de pronto de una manera más visual. Yo no sé si eso es verdad, pero lo que sí es cierto es que creo que todos aprendemos de maneras muy diferentes. ¿Existe un idioma que no vale la pena aprender? Que tú dirías, no aprendas ese idioma, no pierdas tu tiempo, o es imposible pensar en eso. No, eso depende de, pues, del contexto. Por ejemplo, como mexicano, tal vez podría decir, no aprendas el idioma chachara de Australia, porque Ujú, los australianos hablan ese idioma, pero tal vez una persona de origen aborigen australiano quiere aprender ese idioma para, pues, porque es cuestiones de raíces. ujú. Dependería del contexto de la persona realmente. Entiendo. Como el tema que estamos hablando es un momento de la identidad, ¿no? De Ajá, conservar tu identidad, tu cultura, tus raíces. Muy bien. ujú, Cuando tú justamente. estás aprendiendo, bueno, los idiomas que hablas en el presente, ¿cuál idioma resultó ser un dolor de cabeza al principio? Que tú digas, Dios mío, ese idioma fue particularmente más difícil que el resto de los idiomas. El ruso y el checo. ¿Y por qué? Son idiomas muy, la verdad que no tienen sentido. Bueno, puedes sonar muy grosero por decir que no tienen sentido, pero son muy irregulares. Y entonces eso hace que sea muy difícil entender la gramática. Por Ujú, ejemplo, el alemán, su lógica es como que tiene sentido, es más regular, pero el ruso es como que no, las cosas son así porque sí, no hay explicaciones, simplemente porque sí y pues ni modo. entiendo, Así. Ajá, entiendo, Sergio. Sí, bueno, yo tengo un poco de experiencia con el ruso. Hace unos años intenté aprenderlo porque yo quería ir al Mundial de Rusia en el 2018. Fue un proceso fallido, pero fue muy interesante porque pude entender que es un idioma que funciona con casos, ¿cierto? ajá, Funciona tiene con señas. casos. Ajá. Y también entendí que hay como sonidos que son similares al español. Entonces, hay ciertas cosas que pueden funcionar si eres hispanohablante, ¿verdad? Ujú. ¿O qué piensas? ¿Cuál es tu percepción? De sonidos tal vez más parecido al portugués que al español. Ajá, Ajá, como el sonido z o j, v. Pero pues sí son lenguas de la misma familia lingüística, el ruso y el español.
diferente subfamilia, el español es romance y el ruso es eslavo. Entonces, como son las dos indoeuropeas, podemos encontrar cosas que son similares. Quiero preguntarte, ¿cuál no debería ser un objetivo de aprender un idioma? O sea, digamos, si alguien dice, bueno, quiero aprender checo porque eh, me gusta la comida de Checoslovaquia, por ejemplo. ¿Tú crees que, no sé, existe un objetivo por el que las personas no deben aprender un idioma? No, no creo. Aprender algo jamás será malo. Aprender cualquier cosa jamás estará de más. Si quieres aprender por la comida, pues, bueno, quizás no haga falta, pero pues está bien, ¿por qué no? Muy bien, es un objetivo más, ¿no? Ajá, sí. Perfecto. Muchos de mis estudiantes aprenden, por ejemplo, español porque pueden tener una pareja hispana, pues también tienen pues muchos intereses en la cultura, la comida, la música. Y pues como sabe Sergio, Hispanoamérica pues tiene mucho que exportar, ¿no? En Ajá. cuanto a cultura. Entonces hay muchas personas que aprenden el español por miles de razones, ¿no? Muy bien, Sergio, creo que estamos llegando al final. ¿Tienes algún consejo final para una persona que quiere convertirse en políglota? Pues sería simplemente tener paciencia, constancia y agarrarle el gusto al idioma. Siempre habrá algo bonito de cualquier país, de cualquier idioma. Entonces, si quieres que te guste el idioma, simplemente hay que buscar bien dentro de la cultura para que sea más fácil aprender el idioma al estar enamorado del idioma y de la cultura. Muchas gracias, Sergio, por aceptar mi invitación, por estar aquí. Creo que fue una entrevista muy productiva y estoy seguro que puedes inspirar y enseñarle a muchas personas pues tus conocimientos y tu experiencia. Gracias. Gracias a ti Vale. por invitarme a la entrevista. Con gusto, Sergio. Hasta luego. Dale, bye.